las 3 de la tarde en punto. Qué bueno que nos acompaña en este corte informativo del canal del Poder Judicial de la Federación. Citlali Pérez y Eusiris Rostro, en la interpretación en lengua de señas mexicana, lo invitamos a quedarse con nosotros. Le presentaremos la información más destacada hasta el momento de este jueves 27 de febrero de 2025. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos. La Corte aplazó análisis de contradicción sobre regla de comercio exterior que obliga a retener el IVA en mercancías importadas temporalmente. Es constitucional disposición procedimental civil de Tamaulipas que regula pensión provisional alimentaria, determinó la primera sala. Mujeres acusadas del delito de trata deben ser juzgadas con perspectiva de género, establecen criterios del máximo tribunal. Vacíos legales en la reforma judicial se traducirán en denegación de justicia para los ciudadanos, advierte el ex canciller Bernardo Sepúlveda. Comenzamos en el edificio sede de la Suprema Corte, donde se encuentra Mario López Peña, con el reporte de lo que resolvieron esta tarde las y los ministros en sesión del Pleno. Te escuchamos con atención, Mario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. Quedó en lista la contradicción de criterios a propósito de la Regla General de Comercio Exterior vigente de 2012 a 2018, que en el contexto del retorno virtual de mercancías al extranjero obliga a las empresas residentes en México que reciben mercancías importadas temporalmente a retener el IVA a las empresas extranjeras que no tienen establecimiento permanente en el país. La ministra ponente, Yasmín Esquivel Moza, retiró el asunto para hacer revisión de diversos planteamientos de ministras y ministros. Escuchemos parte de lo dicho por la ministra ponente en esta sesión. Hoy lo retiraría por estas razones que he mencionado del ministro Lainez, el ministro Pérez Dayán, el ministro Juan Luis González Alcántara, que nos ha comentado inclusive lo del tema de las audiencias. Sin embargo, conforme nuestra competencia constitucional y en el fiel apego al punto de contradicción, tenemos que analizarla primordialmente desde la óptica jurídica, ya que el manejo y la conveniencia de cómo habrá de distribuirse la carga impositiva para financiar los gastos públicos mediante los ingresos tributarios es una labor que compete exclusivamente al Poder Legislativo y al Ejecutivo, por lo que les anticipo que tampoco estaría de acuerdo en añadir al proyecto la valoración de posibles escenarios catastróficos a nivel nacional o internacional, como lo solicita la ministra Batres. Previamente, la ministra Lenia Batres Guadarrama había solicitado que se retirara el asunto para que se añadiera o analizara un estudio sobre el impacto de esta resolución a la hacienda pública. Para tomar una decisión adecuada sobre este asunto, es fundamental que el proyecto incluya un análisis del impacto económico y las repercusiones que tendría la resolución a nivel nacional e internacional, incluyendo las posibles implicaciones con los tratados de libre comercio suscritos por el Estado mexicano. El que se requiera un análisis financiero o presupuestario, señala ella, para tomar una decisión adecuada. ¿Sí? Con todo respeto, ¿qué significa esto? Entonces, si hay un gran impacto, la norma es constitucional, o si el impacto es menor o en otro grado, pues pudiéramos declararla inconstitucional. Con todo respeto, yo nunca compartiría como juez constitucional una tal petición y un razonamiento de este tipo. Por otra parte, en el segundo asunto visto en esta sesión, el Pleno determinó la inexistencia de la contradicción de criterios entre la primera y segunda salas de la Corte sobre la procedencia del recurso de revisión en amparo directo. Es pues lo que sucedió en esta sesión pública de jueves. Pues ahí tenemos el puntual reporte. Muchísimas gracias, Mario. Excelente tarde. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad
39/2024, en la que invalidó disposiciones de leyes de ingresos del Estado y municipios de Aguascalientes. Lo anterior por violar el principio de gratuidad del acceso a la información, así como los de proporcionalidad y equidad tributaria, entre ellas las que establecían cobros por la expedición de copias simples y certificadas, derivadas de solicitudes de acceso a la información, así como por servicios de búsqueda de documentos no relacionadas con el derecho de acceso a la información. En estos casos, el legislador no justificó el costo de los materiales y las tarifas no guardaban una relación razonable con el costo del servicio. El Pleno exhortó al Congreso local para que en el futuro no expida normas que guarden los mismos vicios de inconstitucionalidad. La primera sala de la Suprema Corte determinó que es constitucional el artículo 443 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, disposición que establece que en casos de urgente necesidad podrán decretarse alimentos provisionales cuyo porcentaje no podrá ser inferior al 30% ni mayor al 50% del sueldo o salario del deudor alimentario, debiéndose tomar en cuenta el número de acreedores que ejercen su derecho. La sala precisó que, si bien la norma establece un rango mínimo y uno máximo para determinar el monto provisional, ello no se traduce en violación a los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica, ni tampoco del derecho alimentario, vinculado con el derecho a un nivel de vida adecuado del que emana el principio de proporcionalidad de los alimentos, el cual se cumple de acuerdo con las necesidades reales del acreedor y las posibilidades del deudor alimentario, por lo que, lejos de contravenir el principio de proporcionalidad de los alimentos, lo garantiza. La sala recordó que la pensión provisional puede modificarse al fijarse la pensión definitiva con base en mayores elementos probatorios. Y las autoridades no pueden acceder a la información personal almacenada en nuestros dispositivos electrónicos sin una orden judicial para una investigación de tipo penal, señaló la magistrada Amalia del Carmen Fernández Barquín. Subrayó que la Constitución y los tratados internacionales protegen la privacidad de nuestros datos personales. Sin embargo, para la investigación de delitos como secuestro, extorsión o delincuencia organizada, los jueces federales pueden otorgar estas medidas y con ello lograr el rescate de las personas. Por regla general es un control judicial previo, solo en caso de urgencia puede ser un control judicial posterior y además en este caso solo los jueces federales pueden dar estas órdenes y su plazo de resolución es brevísimo, es de 6 horas por regla general. La Suprema Corte ha determinado que los órganos jurisdiccionales deben aplicar la perspectiva de género como herramienta para determinar las circunstancias de una mujer acusada de trata de personas. Al resolver el amparo directo en revisión 2346/2023, la primera sala estableció que es indispensable investigar si hubo violencia, discriminación, condiciones de subordinación o coacción. Destacó que en un informe de la ONU se analizó el género de las personas arrestadas o procesadas por el delito de trata de personas, en el cual se descubrió que más del 35% eran mujeres, debido a que no se identificó adecuadamente entre las víctimas y victimarias, además de que se detectó la falta de perspectiva de género al enfrentar la justicia. Y el derecho de acceso a la justicia implica que niñas, niños y adolescentes estén en contacto con los sistemas judiciales y se les considere sujetos de derecho, destacó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Así, tienen derecho a participar como víctimas de manera directa o indirecta, como testigos de un delito o una violación de derechos, e incluso como quejosos o parte tercera interesada en un juicio de amparo, por actos de autoridad que implican violaciones a sus derechos humanos. En materia familiar o civil, pueden ser llamados ante la persona juzgadora para dar su opinión sobre alguna controversia,
pues aunque no se consideran parte del litigio, sus intereses pueden verse afectados. Son las 15:09 de la tarde y es momento de hacer una pausa. No se vaya. Al regresar, el Tribunal Electoral descarta actos anticipados de campaña de aspirante a magistrada de circuito. Ya estamos de regreso en este corte informativo. El ex diplomático Bernardo Sepúlveda Amor advirtió sobre una posible crisis institucional luego de la entrada en vigor de la reforma judicial. Laura Murillo nos presenta los detalles de esta información. El mandato de proteger la integridad de las instituciones nacionales quedó vulnerado como consecuencia de una acción política del titular del Ejecutivo Federal. Así lo expresó el diplomático mexicano Bernardo Sepúlveda Amor, quien es reconocido por haber sido juez de la Corte Internacional de Justicia, al referirse a la reforma judicial. De que cada vez que una autoridad se coloca por encima del derecho, por nobles que sean sus intenciones, contribuye a la demolición del sistema que todos estamos obligados a preservar. El imperativo de otorgar protección permanente a la integridad de las instituciones nacionales, impidiendo que su fragilidad padezca afectaciones fundamentales, quedó gravemente vulnerado. Al impartir una conferencia magistral, lamentó que el daño institucional generado por la aprobación de la reforma ha derivado en un vacío que conlleva a la denegación de la justicia. Durante los próximos meses y quizá de años, de un vacío judicial que se produce como consecuencia de numerosas renuncias de magistrados y jueces que prefieren un retiro decoroso y oportuno antes del proceso electoral del 1 de junio, se ensancha la posibilidad de que esas lagunas judiciales traigan consigo una explosión en la denegación de justicia por la vía de la omisión al no encontrar el ciudadano la institución que le resuelva su litigio. Advirtió diversas irregularidades y vicios en el proceso para la elección de personas juzgadoras, entre ellos errores en datos de aspirantes que han atrasado la impresión de las boletas, laxitud en los requisitos para ser juzgador y la reciente propuesta de reforma al INE, institución encargada del proceso electoral. Señaló necesaria la reconstrucción de la estructura constitucional para devolverle el respeto y la seguridad a la sociedad de instituciones que se han ido forjando a lo largo de 2 siglos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Y en más temas, por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó el acuerdo de la Junta Local Ejecutiva del INE en la Ciudad de México, que determinó desechar la queja en contra de Grecia Rocha Soriano por la supuesta comisión de actos anticipados de campaña debido a una publicación realizada en redes sociales el pasado 4 de febrero. La decisión se adoptó ante lo infundado e ineficaces de los planteamientos del denunciante. Contrario a lo afirmado, la autoridad responsable sí realizó un adecuado análisis preliminar de los hechos denunciados y del material probatorio. Con lo que pudo concluir válidamente que ni siquiera de manera indiciaria las manifestaciones denunciadas implican la solicitud del voto a favor de alguna candidatura, pues solo abordan temas de carácter general relacionados con la trayectoria y estudios de la denunciada, aunado a que no se controvierte frontalmente las consideraciones que sostienen el acto recurrido, por lo que fue procedente el desechamiento. Y la Comisión de Quejas y Denuncias del INE negó las medidas cautelares en contra de un candidato a magistrado de la Sala Superior por presuntos actos anticipados de campaña. Lo anterior porque la publicación denunciada que difundió en sus redes sociales, en la que aparecía una boleta y el número 8,
que es con el que se le identificaba en la lista de aspirantes, fue eliminada, por lo que se trata de hechos consumados. La comisión recordó a las y los contendientes en la elección judicial que no hay etapa de precampaña, por lo que deben evitar posibles actos de proselitismo antes de la etapa correspondiente. Invitó a los aspirantes a ajustar su actuación a la normatividad electoral y a respetar el tiempo establecido para realizar campaña, periodo que iniciará a partir del 30 de marzo. Por otro lado, el Consejo General del INE tiene previsto fijar el tope de gastos de campaña para los aspirantes a todos los cargos, es decir, de juez de distrito hasta ministro, en 220,326 pesos. El INE advirtió a las candidaturas que participarán en la elección extraordinaria del Poder Judicial, especialmente a quienes ya son integrantes de la Judicatura, que deben abstenerse de realizar actos de propaganda, no solo por principios legales, sino también morales y de ética del servicio público. Indicó que las campañas tendrán una duración de 60 días, que comenzarán el 30 de marzo y no habrá periodo de precampañas. Advirtió que la ley electoral indica que infringir estos estatutos podrían ser sancionados desde una amonestación y multa hasta la suspensión o cancelación del registro. Juezas y jueces del Poder Judicial de Tabasco encabezaron las jornadas de atención al pueblo en el municipio de Centro para escuchar de primera mano las necesidades y dudas de la ciudadanía sobre la impartición de justicia. El Poder Judicial de Nayarit capacitó a integrantes del Instituto de la Mujer de Tepic sobre el funcionamiento del juzgado especializado en violencia de género con competencia mixta, el cual permite un acceso reforzado a la justicia a las mujeres y sus hijos en situación de violencia. En Tlaxcala, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia llevó a cabo una mesa de trabajo con juezas, jueces y titulares de procuradurías municipales para analizar la atención en procedimientos judiciales y administrativos, así como garantizar el interés superior de la niñez y adolescencia. A propuesta de la bancada del PAN, el Congreso de Guanajuato determinó que la reforma al Poder Judicial Estatal será hasta 2027. Se suspenderán los nombramientos de 4 magistraturas que terminan su periodo y no habrá disminución de salarios. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y el Consejo de la Judicatura Federal puso a disposición la obra Problemática Procesal del Juicio de Amparo, Justicia Pronta, del juez de distrito Mario de la Medina Soto, que explora los contratiempos que pueden existir durante un procedimiento de amparo. Explica las bases de la preparación de un amparo, diversos conceptos de derecho procesal, los temas que comúnmente son sometidos al juicio de amparo y los problemas del sistema procesal actual, así como algunas propuestas de solución. Es una obra que ahonda en la necesidad de que el proceso de amparo evolucione a fin de mantener su relevancia en el sistema jurídico mexicano y continúe contribuyendo como herramienta de paz social al brindar justicia pronta. Puede consultarlo de manera gratuita en el sistema bibliotecario y en la red de bibliotecas del Poder Judicial de la Federación. Vamos a un corte, enseguida continuamos. Más adelante, avanza en el Senado de la República reforma constitucional sobre soberanía judicial. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Las medidas contra la corrupción analizadas y aprobadas por la ONU deben ser de obligatoria aplicación para los Estados miembros, señaló la académica Gloria Patricia Uribe. Veamos de qué se trata. A 20 años de vigencia de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, son necesarias diversas modificaciones en temas estructurales, entre ellos las medidas de prevención. Esto lo aseguró Gloria Patricia Uribe, académica de la Universidad Iberoamericana. La gran mayoría de estas medidas son únicamente
opcionales para los estados. En el mecanismo de revisión, los estados que hacen ese examen hacia sus pares tienen realmente en algunas ocasiones un conflicto sobre hasta dónde voy a recomendar la implementación de esta disposición de la Convención cuando realmente no es vinculante. Dentro del ciclo de conferencias, el Poder Judicial de la Federación ante los mecanismos internacionales anticorrupción subrayó limitaciones en ese instrumento respecto de la cooperación internacional. ¿Cómo me estás requiriendo cooperación internacional cuando la misma y dentro de esa cooperación, tanto para la extradición como en actuaciones judiciales, esa cooperación debe prever el principio de la doble tipificación o en algunos países de la doble incriminación, pero la misma convención me dice que yo tengo potestad de tipificar o no esta conducta y eso ha generado problemas. En diciembre de este año se llevará a cabo la 11ª Conferencia de Estados parte de la conferencia de esta convención. México ratificó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en 2004. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y la Escuela Federal de Formación Judicial presentará su plan de sensibilización integral en materia de género y espacios libres de violencia, así como el Plan Nacional de Capacitación con Perspectiva de Género. Lo anterior como parte del evento conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer, en el que también se harán reflexiones sobre los avances y desafíos en materia de capacitación y liderazgo femenino en el Poder Judicial de la Federación. Tendrá lugar en su sede principal el próximo 6 de marzo a partir de las 16 horas. Puede solicitar sus accesos a través de la página web de la Escuela Judicial. Y con el voto en contra de los legisladores del PRI, el Pleno del Senado de la República aprobó la iniciativa presidencial de reformas a los artículos 40 y 19 de la Constitución en materia de soberanía nacional. La iniciativa amplía el catálogo de los delitos en los que procede la prisión preventiva oficiosa, al incorporar el delito de terrorismo, que aplica a cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación de manera ilícita al territorio nacional de armas, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley, relacionadas con los párrafos 2 y 3 del artículo 40. Se le impondrán las penas más severas posibles, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En tanto que en los mencionados párrafos del artículo 40 precisa que el pueblo de México no aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano. Tampoco consentirá intervención en investigación o persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados. Y organizaciones de la sociedad civil llamaron al Congreso de la Unión a realizar un ejercicio de Parlamento abierto para llevar a cabo una amplia discusión de la iniciativa de reforma a las leyes secundarias en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Se trata de un proceso de armonización legislativa con la reforma constitucional que eliminó a diversos organismos autónomos, entre ellos el INAI, lo que implica modificar el Sistema Nacional de Transparencia. Si bien se mantienen principios que rigen la transparencia, como el de máxima publicidad, las obligaciones de transparencia y los procedimientos, requisitos y términos para acceder a la información e impugnar las respuestas de los sujetos obligados, también existen puntos de preocupación. Entre ellos, la reserva sobre expedientes judiciales o procedimientos administrativos, denuncias e inconformidades contra servidores públicos y particulares que manejan fondos públicos, sobre estudios y proyectos que puedan dañar el interés del Estado. Este último concepto es genérico y puede ser utilizado de manera discrecional, o que pongan en riesgo los sistemas de telecomunicaciones. Además,
debe prevalecer la prohibición de reservas sobre información relacionada con violaciones graves a derechos humanos. Y en el marco de su 192 periodo ordinario de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reafirmó su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos. Además, anunció a su nueva mesa directiva para 2025, misma que estará integrada de la siguiente manera. José Luis Caballero Ochoa, de México, fue designado presidente, asumiendo el liderazgo con una sólida trayectoria y un profundo compromiso con la justicia y la equidad. Asimismo, Andrea Pochac, de Argentina, fue nombrada primera vicepresidenta y el comisionado Arif Vulcan, de Guayana, como segundo vicepresidente. En esta ocasión, la Relatoría para Personas Defensoras y Operadores de Justicia estará a cargo de la comisionada Roberta Clark, mientras que la Relatoría para Personas LGBTI estará a cargo del comisionado y segundo vicepresidente Arif Vulcan. Cabe destacar que en este 192 periodo ordinario de sesiones de la Comisión, el próximo miércoles 5 de marzo se llevará a cabo una audiencia sobre violencia y discriminación basada en género contra juezas y magistradas. Y con esta información concluimos la emisión de este día. Soy Citlali Pérez y lo invito a mantenerse en la señal de Justicia TV. Lo esperamos en punto de las 20:30 horas en el noticiario nocturno. Buen provecho, hasta pronto.